Capítulo I. Biografía e inicios de Stanley Kubrick. Stanley Kubrick nace el 26 de julio de 1928 en el barrio del Bronx, en Nueva York, hijo de Gertrude Perveler y del médico Jack L. Kubrick, en una familia de nivel socioeconómico medio-alto de origen judío. No se conoce la razón por la cual no asistía asiduamente a clases, pero sí se sabe que durante mucho tiempo estudió en su casa. En los informes escolares, se hacía referencia a que se trataba de un niño con dificultades para relacionarse socialmente, a la vez que se resaltaba el hecho que tanto en la lectura como en la escritura tenía un desempeño superior al promedio de sus compañeros, siendo física la única asignatura en la que se destacaría. Su padre, en un intento por despertar algún interés en su hijo, lo inscribió en un curso de ajedrez, juego que él mismo practicaba. Inesperadamente, el joven Stanley demostró gran atracción por ello, convirtiéndose en su adolescencia en jugador profesional. Este hecho le redituaría económicamente unos $3 al día, lo que significó su único ingreso durante cierto periodo de su vida. Muchos sostienen que jugar al ajedrez requiere las mismas 3 habilidades esenciales que para ser un gran director de cine: lógica, estrategia y orden. Cada una de esas condiciones debe ser desarrollada aisladamente, actitud que Kubrick incorporó a su carrera como director. Para su cumpleaños número 13 su padre le obsequió una cámara fotográfica, una Graflex que pesaba 3 kilogramos, lo cual resultó ser una decisión más sabia aún. El tamaño de la cámara era tal que para poder sorprender a sus modelos ocasionales debía colocarla dentro de una bolsa de papel para no ser percibido. Respecto a este episodio, Kubrick diría: "Me enamoré de ese artilugio". Además del ajedrez y la fotografía, la literatura fue otra de las actividades que lo fascinaron a lo largo de toda su vida. Su aproximación a ella se debió a la influencia de su profesor Aaron Traster, quien logró despertar en él el gusto por Shakespeare. A la edad de 13 años, con la misma idea de inspirar al joven Kubrick, sus padres lo envían a Pasadena, California, junto a su tío materno, Martin Perveler, quien a la larga resultaría de gran importancia en su carrera cinematográfica ya que le ayudaría a financiar sus primeros proyectos. Pero el joven Stanley no se adaptó, y para 1941 estaba de regreso en Nueva York. De su época de estudiante Kubrick no guardaba buenos recuerdos y diría: "Nunca aprendí nada en el colegio y no leí un libro por el placer de leerlo hasta que tuve 19 años". Más adelante, a este respecto escribiría: "El miedo a suspender, el miedo a no seguir con los de tu clase". Finalmente se graduó con calificaciones mediocres. Su pasión por la fotografía lo llevó a recorrer Nueva York buscando registrar los más diversos lugares, objetos y situaciones. Así es como comienza su carrera como fotógrafo. Un día, en su periplo por la ciudad observa a un vendedor de periódicos con expresión apenada en su rostro anunciando la muerte de Franklin D. Roosevelt y captura esa imagen. Kubrick presentó dicha toma al departamento de fotografías de la prestigiosa revista Look, donde el componente visual adquiría suma importancia. Apenas mirándola, se sabía el valor que esa imagen contenía. El lograr vender esa foto le valió la posibilidad de ingresar a la empresa editorial como aprendiz a los 17 años, un año después de haber sido publicada en el año 1945. Allí aprende de profesionales que llevaban muchos años de experiencia acumulada. Tiempo después le encargan trabajos de toda índole, especialmente el registro de emociones como lo había hecho en el caso del vendedor de diarios. A los 18, en 1947, se casa por primera vez con la dialoguista Tova Metz, de quien se divorciaría en 1954. A lo largo de su carrera en la revista Look, Kubrick logró desarrollar una técnica narrativa a través de pequeños trabajos que le fueron encomendados, como por ejemplo la realización de fotohistorias, siendo los protagonistas sus seres más allegados, entre ellos amigos y familiares. Durante los siguientes 4 años, en su desempeño como reportero gráfico, Kubrick desarrolló un gran sentido de la atmósfera, ritmo y composición de los espacios. Una de sus primeras obras como reportero fue Fighter, publicado en enero de 1949, donde refleja la vida del peso mediano Walter Cartier. En esta producción, Kubrick deja la cámara quieta y capta las distintas situaciones y emociones de los actores.
se limita a observar las actitudes de las personas y a encontrar los distintos puntos de interés en el encuadre. Del mismo modo, las escenas nocturnas están cubiertas de dramatismo con enfoques de ángulos poco comunes y un rotundo negro abarca la escena. En 1946 también se publicaron 2 obras más, donde aparecen muchos de sus allegados. A partir de su exitoso desempeño en el ámbito de la fotografía, participó de la prestigiosa exposición llevada a cabo en el Palazzo della Ragione de Milán, donde se expusieron más de 200 imágenes captadas por Kubrick entre los años 1945 y 1950 a lo largo de su etapa como reportero gráfico. A lo largo de su carrera como fotógrafo, el rasgo que lo caracterizó fue la espontaneidad de las imágenes capturadas, al punto que escondía la cámara para que los fotogramas tuvieran más naturalidad y no resultasen muy estructurados. Entre varias de las fotografías tomadas en su calidad de reportero, se destacan las famosas imágenes de Rocky Graziano con su mirada cansada y sus guantes de boxeo caídos, o la del joven actor Montgomery Clift descansando en el piso, entre muchas otras. Sin embargo, lo interesante es la fuerte presencia del paisaje arquitectónico como fondo de sus personajes retratados. Durante su adolescencia, además de dedicarse a las actividades señaladas anteriormente, incursionó en la música tocando la batería en una banda de swing y asistiendo esporádicamente al instituto William Howard Taft. En esa época, Kubrick estableció una gran amistad con un vecino que luego sería su socio, Alexander Singer, también gran apasionado por la fotografía, junto a quien dedicaba horas al revelado y a la composición de sus trabajos. Con el tiempo se dedicaron a la filmación, produciendo así algunos cortometrajes documentales. Más adelante realiza el primero de varios documentales como director independiente, titulado Day of the Fight, donde vuelve sobre la vida de Cartier, seguido de Flying Padre, ambos en el mismo año, y posteriormente, en 1953 de Seafarers. Day of the Fight 1951, su primer rodaje, se asimila mucho al trabajo fotográfico de Fighter. En el film se ven encuadres y tomas que demuestran a Kubrick como un cineasta ya formado. Una de las características en su producción filmográfica es el manejo del movimiento de la cámara, utilizando en la mayoría de sus obras lo que se conoce como el traveling inverso, donde los personajes se acercan a la cámara mientras ésta retrocede. Lo que intenta lograr el director al aplicar este tipo de técnica es la sensación de un personaje decidido, dinámico e impetuoso que lo tiene todo bajo control. Esto lo podemos ver claramente en la escena de la pelea dentro del cuadrilátero en Day of the Fight, donde Kubrick coloca la cámara en el suelo y filma a ciegas o desde ángulos poco usuales cada uno de los golpes, a lo cual le incorpora una banda de sonido. La compañía cinematográfica estadounidense RKO Pathé adquiere el film por $4.000, cifra que excedía al monto abonado por cualquier otra película adquirida por dicha empresa hasta el momento, y además le ofrece un préstamo de $1.500 para la realización de su próximo trabajo. Flying Padre 1951, su segundo cortometraje, narra una pequeña historia acerca del reverendo Fred Stadtmoyer desplazándose en avión entre sus 11 parroquias, situadas en un área aproximada de 1 millón de hectáreas. Lo curioso es que este trabajo era muy similar a muchos de los encargos que había recibido mientras trabajaba en la revista Look, una historia de interés humano nada cotidiana. Dicha obra dura apenas 8 minutos, pero el cineasta logra generar situaciones muy ocurrentes. Muchas de las tomas realizadas desde el avión son una descripción de la nave, modalidad que luego se repetiría en su excepcional producción 2001, A Space Odyssey. La imagen final de Flying Padre, donde aparece el reverendo de pie frente a su avión observando una ambulancia que transporta personas que él mismo había rescatado, se aleja a toda velocidad. Es una escena utilizada posteriormente en varias ocasiones en películas de diferentes directores, como por ejemplo en Harry el Sucio o Mad Max. Kubrick tenía mucha fe en sí mismo y se había demostrado que podía llegar a ser un gran director, a pesar de haber obtenido una ganancia de tan solo $100 en su primera película.
Estando ya comenzado el rodaje de la segunda, tomó la importante decisión de abandonar su trabajo en la revista Look para dedicarse enteramente al cine. The Seafarers 1953 fue una película promocional para la Seafarers International Union y supervisada por el equipo de la revista The Seafarers Log. Esta fue su primera experiencia con el color. Se le solicitó seguir el guión de manera que el producto final resultara atractivo y así lo fue. Una producción sin trucos cinematográficos con una escena final memorable de juegos de luces y sombras. Fear and Desire 1953 fue su primer trabajo de ficción y su primera experiencia fuera de la ciudad de Nueva York, rodada en Los Ángeles, un drama bélico de bajo presupuesto. En él se plantea un tema recurrente en sus producciones, la lucha interior de los protagonistas que los lleva a entrar en conflicto con la sociedad. Es así que luego de realizar la serie inicial de cortometrajes, decidió avanzar en su carrera cinematográfica y comenzó a realizar su primer largometraje. Había conseguido un guión firmado por uno de sus compañeros del Instituto de Cinematografía, Howard Oliver Sackler, quien más adelante ganaría el premio Pulitzer por una obra de teatro. Kubrick recaudó entre sus amigos y parientes $1.000 más otros $9.000 donados por su tío a cambio de aparecer en los créditos. Con esa cantidad de dinero la idea era rodar la película que se llamaría The Trap. Reunió a su pequeño equipo de actores y técnicos y se trasladaron a las afueras de Los Ángeles a filmar por un periodo de 5 semanas. Kubrick necesitaba un cielo nublado para generar una sensación de misterio y miedo en el espectador, para lo cual contrató un fumigador para que arrojara insecticida simulando humo, vapor o bruma y de esta manera lograr el efecto deseado, pero el material empleado resultó sumamente irritante para algunos de los actores. Todo esto fue aumentando el presupuesto inicial, por lo cual, para disminuir costos, Kubrick se propuso por un lado acelerar las tomas exteriores y por otro tomó una decisión que resultaría posteriormente errónea: filmar sin sonido. El hecho de realizar las grabaciones en estudio incrementó el presupuesto en $50.000, por lo que se vio obligado a recaudar fondos extras para cubrir la diferencia. Un famoso productor de documentales admirador de Kubrick, Richard de Rochemont, lo ayudó a financiar la película, que a esa altura había cambiado de título a The Shape, y que finalmente se titularía Fear and Desire. En ese momento, de Rochemont estaba realizando una producción bajo la dirección de Norman Foster, quien necesitaba ayuda con algunos de los rodajes de exteriores. Este hecho lo llevó a buscar la colaboración de Kubrick, para quien resultó ser una experiencia sumamente útil que le permitió aprender a valorar el trabajo en equipo y acumular experiencia para el desarrollo futuro de su profesión. A su regreso a Nueva York, concentró todas sus energías en lograr que Fear and Desire fuera exitosa. El rodaje de esta película fue un hecho muy importante para la carrera de un cineasta independiente como Kubrick, con un equipo compuesto por 14 personas donde él mismo era el encargado de la dirección, la fotografía y el montaje. Si bien recibe muchas críticas acerca de su estilo de dirección, varios admiraban su trabajo. El New York Times escribió un artículo donde se leía: la profesionalidad de Kubrick como fotógrafo debería resultar obvia para los aficionados. El director ha captado de manera artística destellos de las grotescas actitudes respecto a la muerte, la ferocidad de los hombres hambrientos y su bestialidad, y en una escena, el devastador efecto de la lujuria sobre un soldado adolescente digno de lástima y la chica inmovilizada a la que custodia. New York Times, 1972. Otro elogio hacia Kubrick provino de un prestigioso catedrático de la Universidad de Columbia, quien afirma que la escena en Fear and Desire, donde aparece una chica atada a un árbol por un soldado, es digna de admiración, hará historia del cine una vez se haya visto. Es al mismo tiempo hermoso, terrorífico y extraño y por sí mismo garantiza que merece la pena estar al tanto del futuro de Stanley Kubrick. Buster, 1999, p. 53. Sostiene que es una escena nunca antes vista en él. Sin, al mismo tiempo hermosa, aterradora y grotesca, afirma que el trabajo de Kubrick es una trayectoria a seguir para aquellos aficionados que desean dedicarse al cine. En el año 1955, Kubrick se casa con la directora artística y bailarina del New York City Ballet, la austríaca Ruth Sebak,
a quien solía visitar durante los ensayos, en ese entonces desarrolla el proyecto de su segunda película, animado por las críticas de Fear and Desire. Comienza entonces a escribir el relato sobre la historia de una pareja constituida por un boxeador y una bailarina. Ella ganaba dinero por bailar, de la misma manera que el boxeador lo conseguía bailando con sus contrincantes. Es de Killer SX1955, en la que participa su esposa. Con los antecedentes del tropiezo financiero de su anterior proyecto, decide buscar otros caminos y así obtiene el aporte de un farmacéutico amigo, quien le facilita $40,000 que le permiten comenzar el rodaje. Con la preocupación de que el presupuesto no se les fuera de las manos como en su producción anterior, decide filmar con la grabación simultánea del sonido, por lo que tuvo que trabajar con micrófonos y jirafas, micrófonos aéreos, que le hacían sombra y le planteaban dificultades a la hora de realizar los movimientos de cámara. Por estas razones finalmente vuelve a rodar sin sonido para así tener mayor libertad al disponer la ubicación de las cámaras. Esta circunstancia aumentó el presupuesto, como era de esperarse, en unos $35,000. Por otro lado, no contaban con un permiso para rodar en las calles, por lo que debían esconderse y filmar en penumbras para no ser descubiertos, lo que no impidió que una mañana fueran sorprendidos por la policía. En general, los lugares elegidos para los rodajes eran puntos emblemáticos de la ciudad de Nueva York como Times Square, Wall Street. De la misma manera que en su trabajo anterior, las interpretaciones de la película son bastante vulgares, pero lo que confiere el toque de grandeza son los encuadres y ambientes que logra plasmar. Esta es una característica que diferenció a Kubrick de otros directores y que tendrá una gran influencia sobre muchos que le sucederán. Kubrick logró vender The Killer SX en $75,000 a United Artists, lo cual representó un gran logro para un cineasta independiente de sus características, en una época en que los grandes estudios cinematográficos contrataban a sus propios directores. Una de las críticas más reiteradas que se le formulaban a Kubrick era que en sus películas los personajes y el argumento tenían poco o ningún contenido. Él se focalizaba más en el entorno, la iluminación y las sensaciones que quería transmitir a los espectadores filmando desde puntos clave y desde ángulos poco habituales para lograr las imágenes que pretendía, todo ello basado en gran parte sobre sus antecedentes como fotógrafo. Con la experiencia acumulada, continuó desarrollando un estilo propio y así fueron apareciendo en sus films distintos elementos cargados de un fuerte simbolismo, que se irán repitiendo en el transcurso de su carrera. Estos simbolismos le son propios a la arquitectura y se relacionan a estructuras tales como escaleras, ventanas, corredores, baños, cada uno de ellos con su significado propio. Precisamente en The Killer SX ya aparece uno de esos medios a los cuales se hace mención, una sencilla escalera que termina en un piso como tablero de ajedrez. Recordemos que Kubrick era un profesional de este deporte. A esta altura, Kubrick se propone lograr una mejora sustancial en la calidad de sus películas, para lo cual su vida debería tener un giro importante, debería radicarse en Hollywood. En la publicación Stanley Kubrick, filmografía completa de Paul Duncan, el autor refiere que a pesar de los grandes avances logrados desde que realizó su primer corto hasta The Killer SX, nadie tenía la suficiente confianza en él como para contratarlo para grandes proyectos. Al mismo tiempo, Kubrick necesitaba un productor que se ocupara de los aspectos financieros y así no distraer su tiempo como director. Precisamente, su amigo Alex Singer le había presentado a James Harris, ex copropietario de una distribuidora cinematográfica, a quien había conocido en el Signal Corps durante la Guerra de Corea. Paul Duncan cuenta que al conocer a Kubrick, Harris diría, es la persona más inteligente y creativa que he conocido. Las necesidades mutuas derivaron en la creación de la Harris Kubrick Pictures Corporation en el año 1955. En la búsqueda de historias para nuevas producciones, Harris leyó y posteriormente adquirió los derechos de la novela de Lionel Witt, The Killing acerca de un asalto a un hipódromo. En este momento, Kubrick comienza a inquietarse y a pensar si quizás Harris no necesitaría un director con más experiencia que la suya, ante lo cual este diría, mi filosofía es que, cuando escoges a un compañero, vives o mueres con él.
En este contexto, la producción se llevó adelante, resultando un fracaso desde el punto de vista comercial, pero recogiendo elogios de las críticas hacia su director. Como quedara establecido en un artículo de la revista Time, la cámara vigila un espectáculo de pacotilla con el penetrante ojo de un terrier persiguiendo un montón de ratas. Time, 1956, y hasta llega a compararlo con los trabajos de Orson Welles. Kubrick, su esposa Ruth, Harris y Singer ya se habían mudado de Nueva York a Los Ángeles. Y su mujer, que era diseñadora de escenografías teatrales y de ballet, participaba también creando los decorados y diseñando los storyboards de la película. A pesar de estar encargado de todos los detalles, Kubrick se vio en la situación de enfrentarse a la inmensidad de Hollywood y a las imposiciones de los poderosos sindicatos, que por entonces lo dominaban todo. Más adelante, Duncan cuenta que Kubrick y Harris tenían un contrato con otra agencia, pero paralelamente habían mantenido conversaciones con un representante de MGM, en las cuales se habían comprometido a escribir, dirigir y producir una película. Se estaban refiriendo a Paths of Glory, basada en la novela homónima acerca de la Primera Guerra Mundial escrita por Humphrey Cobb en 1935, y sobre la que trabajarían clandestinamente mientras regía el contrato que tenían con The Jaffe Agency. Esta actitud les valió el despido de la agencia, que finalmente les redundó en beneficio dado que les permitió dedicarse enteramente al nuevo proyecto. Kubrick y Harris firmaron entonces el contrato con Brain Productions, propiedad del actor Kirk Douglas, y el equipo de rodaje llegó a Múnich en enero de 1957. En un pasaje de su relato referido a las técnicas utilizadas por Kubrick en la filmación de Paths of Glory, Duncan dice: "Es evidente que los elegantes movimientos que Kubrick utiliza en todo el metraje emulan al barroco estilo de Ophuls, uno de los directores admirados por Kubrick, si bien también tienen sentido por sí mismos. La cámara actúa como el ojo inestable del público, sigue los movimientos de los personajes y se anticipa a ellos". Duncan, 2003. Paths of Glory se estrena en 1957 y llegaría a ser una de las mayores realizaciones del director. En ese mismo año Kubrick se divorcia de Sebake y en 1958 contrae matrimonio con Susan Christian, quien aparece en el papel de una cantante en esta misma película y que permanecerá con el director hasta el final. La primera escena se ambienta en un lujoso castillo y los movimientos giratorios de la cámara que realiza para esta toma inicial de interiores se transforman más tarde en directos y lineales cuando la escena pasa a transcurrir en las trincheras y más adelante en el mismo campo de batalla. Una vez más podemos encontrar algunos de los elementos arquitectónicos que en la filmografía de Kubrick cobran tanta importancia. En este caso se trata de una ventana que aparece en la escena del juicio y que se repetirá en otras de sus producciones pero también la idea del corredor, aquí materializado en las trincheras, que repite en 2001, A Space Odyssey. De acuerdo con Paolo Cherchiusai, el corredor define el modo y los tiempos de la sucesión de los hechos. Respecto a las ventanas, el autor dice en un pasaje: "Las ventanas regulan el conocimiento del espacio exterior y la comunicación entre dos mundos". Cherchiusai, 1998, p. 121. En 1960 realiza Spartacus, basado en la novela de Howard Fast, que le valdrá una nominación a los Globos de Oro al mejor director. También aquí encontramos elementos vinculados a la disposición de los espacios, en este caso relacionado a espacios verdes, respecto de lo cual Cherchiusai escribe: "La filosofía de enjardinado de un espacio verde abierto acepta la verticalidad como un hecho excepcional, atado a un espacio que subordina la acción a la imagen, a lo largo de la línea del horizonte, en lugar de activarlo, tal como sucede en el entorno que rodea los recintos de Kubrick, las jamas de madera de las puertas en la película Spartacus". En 1962 aparece Lolita, adaptación del novelista ruso Vladimir Nabokov, quien colaborará como guionista, por lo cual será nominado a los premios Oscar. En esta producción aparece otro de los elementos reiterados en la obra de Kubrick, como lo es el baño y dentro de Latina, que cobra relevancia en varias de sus películas. El baño, como los espejos que permiten la difusión de la imagen hasta el infinito, The Shining, difunde el sonido en un infinito circuito.
Doctor Strangelove 1964 es una sátira sobre la Guerra Fría basada en la novela de Peter George y que le valdría la nominación al Oscar como mejor director. Al igual que Paths of Glory y luego Full Metal Jacket, se trata de una película antibélica, donde se observa una vez más la presencia del corredor, representado en el corredor aéreo por donde transita la nave que conducirá a la catástrofe nuclear. Recién 4 años después, en 1968, Kubrick retorna con uno de los proyectos más ambiciosos de su carrera, 2001, A Space Odyssey. Si bien este proyecto está basado en la obra de cuentos cortos de Arthur Clarke, el guión para la película fue escrito conjuntamente entre ambos. 2001 sería nominada a varios Oscar, aunque logrando solamente una estatuilla por efectos especiales. Siguiendo a Cherchusai y de acuerdo con la propuesta de Herman Mutesius y Frank Lloyd Wright citados por el autor. Las relaciones entre función y forma, y ornamento y el todo arquitectónico, son consideradas la base de análisis para explorar cómo los elementos, tales como ventanas, escaleras, corredores y ornamentos, adoptan una función simbólica y narrativa en los films de Kubrick. Cherchusai, 1998. p. 118, esta relación alcanza relevante importancia en 2001, A Space Odyssey. Si bien el punto será analizado en capítulos separados, se refiere aquí a algunos aspectos. La estructura de la nave Discovery está cargada de simbolismos materializados bajo distintas formas. El corredor que representa la aventura humana, los módulos que componen la nave y la forma de paralelepípedo que se repite además en las excavaciones lunares, y en el enigmático monolito. En todos ellos, habría una relación entre dimensiones y tiempo. El año 1971 fue el de A Clockwork Orange, también nominada a varios premios de la Academia pero siendo superada en esa oportunidad por French Connection, de William Friedkin. En 1975 produce Barry Lyndon en la que logra una magnífica recreación de época del siglo XVIII y por la cual recibiría varios reconocimientos de la Academia de Hollywood por realización técnica, dirección artística, vestuario, música y fotografía. En Barry Lyndon se vuelve a reiterar la simbólica presencia de las ventanas, que en este caso resultan el lazo temporal entre los eventos pasados y los hechos contemporáneos. En los años 60 el cineasta decide radicarse en Inglaterra, momento en el que se aisló y se dedicó a la preparación minuciosa de cada una de sus siguientes producciones. Así es que atendía personalmente desde los detalles específicamente vinculados a la filmación, pasando por la producción, los doblajes y hasta la publicidad. Se dice que Kubrick destinaba gran parte de su tiempo a ver una gran variedad de películas en el cine, interesándose mayormente en cómo estaban realizadas las tomas, dejando de lado el diálogo entre los actores. Todos en su entorno conocían esta característica, al punto que uno de sus colaboradores contaba que Kubrick solamente miraba la pantalla cuando los personajes no hablaban, en tanto que cuando había diálogo se ponía a leer el periódico o a hacer otra tarea porque no era lo que le interesaba del film. Dedicaba mucho tiempo a leer publicaciones sobre teorías de técnicas de filmación, que le resultaron de sumo interés y utilidad para el desarrollo futuro de su carrera. Muchos de sus compañeros de trabajo comentaban que era extremadamente tímido, pero que cuando estaba tras una cámara se convertía en una persona totalmente diferente y se adueñaba del mundo. Lo que realmente apasionaba y motivaba a Kubrick era dirigir, fotografiar y montar sus propias películas. Varios aspectos caracterizaron su carrera, como su precisión técnica y su meticulosidad, pero fundamentalmente la estilización de sus películas con un marcado simbolismo. Quizás esas fueran las razones por las cuales Kubrick realizó únicamente 13 producciones en toda su carrera de cineasta. Uno de los temas más recurrentes en sus películas refiere a la capacidad del hombre para realizar los actos más bondadosos, así como los más perversos. Pero la complejidad de esto se encuentra en que no siempre somos capaces de distinguir unos de otros. A lo largo de su carrera, se ve que frecuentemente incurre en contraposiciones como por ejemplo el bien con el mal, el amor con el odio, el sexo con la violencia. A este respecto, Duncan dice, los protagonistas de todas sus cintas mantienen una lucha interior con estas fuerzas, mientras las circunstancias exteriores, una guerra, un romance o un crimen, sirven para subrayar el conflicto ante los espectadores. Duncan, 2003, p. 22, en este sentido y en
Referencia al film The Shining, Kubrick menciona que hay algo inherente a la condición humana que no funciona, un lado diabólico. Uno de los objetivos de las películas de terror es mostrarnos los arquetipos del subconsciente. Así, podemos asomarnos al lado oscuro sin tener que enfrentarnos a él directamente. Duncan, 2003, p. 27, John Buster, escritor y productor, afirma que esta actitud respecto a la obra y a los personajes se repite a lo largo de toda la carrera de Kubrick. Esto se trata de una visión distinta del universo, una visión maniqueísta en la cual el mundo no fue creado por Dios, sino por las fuerzas del bien y del mal y la lucha entre ambos por el poder. Esto es evidente en su primera película Fear and Desire. En ella hay dos grupos de soldados, unos buenos y otros malos que intentan tomar el control, ambos bandos interpretados por los mismos actores. Esta característica se observa también en Full Metal Jacket, en la cual, si se toman en cuenta algunos aspectos, es posible visualizar una reelaboración de la película anteriormente mencionada. Puede interpretarse como la odisea que vive el bufón para encontrar su lado maléfico. En efecto, en alguna oportunidad Kubrick afirmó que en la guerra de Vietnam decían: aunque camine por el valle de la sombra de la muerte, no temeré mal alguno, porque yo soy el mal. En cada una de sus filmaciones, esta lucha interior de los protagonistas se hace notar desde distintos puntos de vista. A veces, el personaje entra en conflicto con la sociedad, como en el caso de Alex en A Clockwork Orange y de Humbert en Lolita. En otros casos, la actitud del personaje depende de sus experiencias, como sucede en Barry Lyndon y en Eyes Wide Shut. Características filmográficas del análisis de la filmografía de Stanley Kubrick. Es posible deducir una serie de elementos que caracterizan el conjunto de su producción y le acaban otorgando una impronta muy particular. Estos elementos provienen de universos muy variados que van desde la elección de los temas y relatos a la iluminación natural y artificial, desde el casting a las locaciones, es decir, a la arquitectura. La arquitectura en la filmografía de Kubrick parece repetir algunos patrones que le otorgan a la obra un carácter singular y, sobre todo, la sospecha de que encierran un misterioso carácter simbólico. A medida que transcurrió su carrera y gracias a la experiencia acumulada en cada nueva empresa, Kubrick parece haber formado un estilo propio. Para ello se valió de su pasión por la literatura, la música clásica y la obsesión por el detalle. Estas le ayudaron a multiplicar las referencias y enriquecer cada nuevo trabajo hasta delinear una impronta reconocible y personal. Paul Duncan había comentado que las películas de Kubrick deben ser experimentadas por uno mismo porque es la combinación exacta de imágenes, espacios y sonidos lo que logra provocar las respuestas emocionales en el espectador. Existen algunos temas recurrentes en la obra de Kubrick y su enumeración permite construir una primera plataforma de análisis. En primer lugar, en la filmografía de Kubrick aparece con frecuencia una visión más o menos trágica de la existencia. Los personajes de Kubrick sufren el miedo o caen víctima de las tentaciones, son desconfiados de los valores y rehenes de sus propias pulsiones. Además, suelen vivir las relaciones afectivas y sociales como un conflicto. Los personajes de Kubrick son personajes racionales y rehenes de sus instintos al punto que la violencia y el miedo parece recorrer la historia humana desde la primera aparición del monolito en 2001 hasta el tratamiento Ludovico en A Clockwork Orange. De hecho, la violencia no tiene víctimas ni victimarios definidos. En El malestar en la cultura, Freud afirma que los hechos de la historia humana no son más que el reflejo de los conflictos dinámicos entre el yo, el ello y el superyo, que el psicoanálisis estudia en el individuo, repetidos en un escenario más amplio. Freud, 1929. Muchas veces la maldad más desenfrenada parece tomar el protagonismo de la película hasta presentarse como absoluta e ilimitada. Pero el propio Alex en A Clockwork Orange nos revela que es el miedo frente a un mal de grado superior lo que acaba por inducir sus conductas, que hay un juego eterno de reflejos que mantiene prisioneros a los personajes. Existe una suerte de dualidad ética en los personajes simbolizada mediante el juego de espejos que se repite en casi toda su filmografía. Cirlot afirma la existencia de un carácter misterioso en torno a los espejos que en parte coincide con las sensaciones que emergen ante una película de Kubrick,
El mismo carácter del espejo, la variabilidad temporal y existencial de su función, explican su sentido esencial y a la vez la diversidad de conexiones significativas del objeto. Por esto, desde la antigüedad el espejo es visto con un sentimiento ambivalente. Mi nombre es Demim. Soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl.